Bueno, como siempre, un placer el poder acompañarlos en el día de hoy, en esta nueva sesión que nos permite profundizar mucho más en la eclesiología. Y como siempre, el texto introductorio pertinente. Creo que ya hemos leído este texto en otras ocasiones, pero es importante tenerlo muy presente en todo lo que implica pues esta reflexión acerca de la eclesiología. En el día de hoy, bueno, vamos a abordar un tema súper importante para el cual voy a compartir pantalla en este preciso momento. Ok, bien. Iniciamos con una pregunta. La pregunta va dirigida, adivinen a quién, a ustedes. ¿Dios quiere que todos los hombres se salven? Es una pregunta con la que vamos a iniciar precisamente nuestra exposición del día de hoy. ¿Dios quiere que todos los hombres se salven? ¿Qué piensan ustedes? Pueden escribir ahí en el chat o si quieren pueden abrir sus micrófonos y decir algo al respecto. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a poner una pregunta cerrada porque de pronto nos podemos extender más. ¿Sí o no? Y ustedes van a responder ahí en el chat. ¿Dios quiere que todos los hombres se salven? Entonces ustedes pongan ahí sí, no. Ok, bueno, a ver, veo varios sís en este momento. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Dice, Esperanza dice que sí. Dios quiere que todos los hombres se salven. Xiomara también dice que sí. Amira, Nati, Alejandra, Ana, ok, Alicia, José, todos dicen que sí. Ok, o sea, es unánime entonces la respuesta a esta pregunta. Todos dicen que sí, Dios quiere que todos los hombres se salven, que toda la humanidad entera, ¿no? Se salve. Ok, bien, continuemos entonces, después de esta pregunta. Bueno, Dios quiere que todos los hombres se salven y eso es la respuesta es afirmativa, como ustedes lo han dicho, pero también es importante entender y reconocer pues el papel de la iglesia, ¿no? En este proceso salvífico, en el hecho de que, o del deseo de la intención que Dios tiene de que toda la humanidad sea salva. Entonces podemos decir al respecto que la última razón que justifica la existencia de la iglesia es esa, es ofrecer a los hombres la instancia visible de la redención alcanzada por Jesucristo. En otras palabras, que la iglesia sea el vehículo por medio del cual la humanidad entera pueda recibir las buenas nuevas de salvación. Primera de Timoteo 2:5 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. Entonces, ese versículo también nos permite confirmar la respuesta que ustedes dieron de manera unánime a la pregunta, si Dios quiere que todos se salven. Pues sí, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice Primera de Timoteo 2:5. Ahora bien, dentro de la salvación del hombre, pues lógicamente Dios está íntimamente comprometido. El ser mismo de Dios está comprometido con la salvación del hombre. Dios se revela como Padre amoroso y compromete su vida con el bien del hombre. Bien sabemos, y lo hemos reflexionado una y otra vez, pues que la salvación es obra de Dios, ¿no? Viene por gracia. De modo, pues, que Dios compromete su vida con el bien del hombre. Y allí Ana nos está compartiendo Juan 3:16, ¿no? Que es sumamente pertinente frente a lo que estamos hablando en este momento, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento encontramos a un Dios con mucho rigor, ¿no? Un Dios exigente, demandante, pero eso también se complementa con las muestras de amor que Dios tiene por la humanidad y que también manifiesta constantemente al pueblo de Israel. Esa fórmula Dios amor
la podemos también ver expresada en ese versículo que a mí en lo personal, se los confieso, me encanta, porque habla mucho del carácter amoroso de Dios. Y es este: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Me encanta ese versículo. Me encanta ese versículo porque, pues, popularmente uno asumiría que una madre no se alejaría ni se distanciaría de su hijo. Inclusive hay casos donde sucede, pero es interesante ver cómo desde allí también el profeta pone o habla del carácter de Dios diciendo: aunque una mujer se olvide de su hijo, Dios, el Señor, jamás se olvidará de nosotros. Así pues, la iglesia es la instancia visible y la garantía de salvación alcanzada por Jesucristo. Así que si hemos de hablar de salvación, pues evidentemente la iglesia cumple un papel fundamental. Y desde allí se desglosa todo lo que vamos también a reflexionar en la noche de hoy. La salvación viene por Jesucristo. Y para ello es importante que nosotros tengamos presente estos dos principios, estos dos hechos que caracterizan el fenómeno cristiano. Ahí lo estoy señalando precisamente con la flecha, y es el de la encarnación y la redención. Anita nos compartía allí a través del chat Juan 3:16, ¿verdad? Bueno, Juan 3:16 lo que nos habla precisamente es sobre eso, que el amor divino se hace carne, ¿no? Entonces el hecho de que Dios se haga hombre, pues ya constituye uno de esos hechos fundamentales de la fe cristiana, ¿no? La encarnación. Pero también tenemos la redención, que se plasma en la cruz, el amor de Dios, ¿no? La redención se plasma precisamente en la cruz, el amor de Dios a través de la redención. Entonces, importante que tengamos presente eso cuando hablamos de la salvación que viene por Jesucristo, ¿no? La encarnación y la redención como hechos que caracterizan ese fenómeno específicamente cristiano. Muy bien, de diferentes modos también encontramos en el Nuevo Testamento diferentes parábolas, ¿no? Como la oveja perdida, la moneda extraviada, el hijo pródigo, que nos hablan precisamente del amor apasionado de Dios por la humanidad, de esa intención que Dios tiene precisamente de, de extender esa gracia salvífica a la humanidad entera. Y al respecto, también es importante que podamos hablar de esto que está aquí abajito y que estoy señalando, que algunos teólogos han denominado, o los teólogos denominan, el yo enfático. El hecho de que Jesús, en reiteradas ocasiones, habló precisamente de que la salvación radica en que crean en Él, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en diferentes menciones a lo largo de la Biblia: Juan 3:16, Juan 18:36, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes menciones en las que Jesucristo dice: crean en mí, ¿sí? Como medio para la salvación. Y eso se ve ratificado también en los apóstoles, ¿no? Los apóstoles también asumían que Jesucristo era el camino único de salvación, ¿no? Que el único camino para la salvación era la fe en el Cristo resucitado. Y eso lo vemos también en Hechos capítulo 4 versos 11 y 12. En ningún otro está la salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Así que la iglesia, finalmente, está convencida de que el mundo se salvará en la medida en que profesemos la fe en Jesucristo. Pues Juan 14:6 dice, Jesús hablando de sí mismo, o el evangelista pone en boca de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la iglesia está convencida de que el mundo se salvará por profesar la fe en Jesucristo. Y esto nos da pie
a lo siguiente. ¿Hay salvación fuera de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Volvamos ahí a interactuar en el chat. ¿Sí o no? Voy a pasar a la anterior diapositiva para que no tengan información en dado caso de que no hayan leído. Entonces, ¿hay salvación fuera de la iglesia? Entonces ahí pueden responder en el chat. Sí, no, no sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay salvación fuera de la iglesia? A esa pregunta ustedes así, si llegara un, no sé, un reportero y ustedes están saliendo de la iglesia o entrando, ¿qué le responderían? ¿Sí o no? Entonces ahí vemos varias respuestas. Entonces ahí veo que Anita dice que sí, Nati dice que sí, Fabiola dice sí, claro, Juliana dice que sí, Nidia dice que no, encontramos un no. Ok, José dice que sí. Esperancita dice sí, pero fuera de Cristo no. Ok, vale la aclaración, importante. Xiomara dice que sí. Bueno, listo, entonces. Las, la salvación, ¿hay salvación fuera de la iglesia? Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el texto al respecto. Además de esta pregunta, podríamos formular otras preguntas relacionadas. ¿Solo se salvan los que creen en Cristo? ¿Fuera de la iglesia no hay salvación? Bueno, los manuales clásicos de teología tenían una fórmula o una tesis mejor. Cristo adquirió la salvación y la iglesia la lleva a cabo, ¿no? Nuevamente esa relación que hay entre la salvación y el papel de la iglesia, ¿no? En dar a conocer esa verdad salvífica. Así que partimos de esa tesis, ¿no? Cristo adquirió la salvación y la iglesia la lleva a cabo. Ahora, alrededor de eso, los padres de la iglesia también reflexionaron sobre eso y tenían, podríamos decir que un concepto muy similar entre sí que podríamos sintetizar en lo que dice San Cipriano. Fuera de la iglesia no hay salvación. A eso se suma también el mismo Orígenes, quien también de diferentes maneras, con diferentes fórmulas, se acercó a este principio. Pero esos conceptos o esas opiniones, reflexiones de los diferentes padres de la iglesia, se puede sintetizar precisamente en lo que dice San Cipriano. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, desde allí, nosotros podemos remitirnos en el tiempo hacia lo que dice también el Concilio Vaticano II. Entonces, aquí vamos a dar un salto desde lo que el texto nos está diciendo. ¿Por qué? Porque hay diferentes menciones que hace el texto sobre lo que piensan diferentes padres de la iglesia alrededor de este tema, de si hay salvación fuera de la iglesia. Entonces, en modo de síntesis, lo podemos englobar en lo que San Cipriano formula. Fuera de la iglesia no hay salvación. De allí damos un salto, ¿no? Un salto hacia lo que dice el Concilio Vaticano II, y yo extraigo un fragmento de la mención que se expresa en el texto. Dice, la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria. Rehusaran entrar o no, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Sin embargo, desde esta última sentencia, quienes rehúsan entrar o no quisieran permanecer en ella, es importante hacer varias acotaciones, ¿no? Porque obviamente podríamos quedarnos simplemente con esta definición, pero hay que entender las circunstancias históricas en las que se hace en las que se dicta o por lo menos se establece esta fórmula, esta sentencia, ¿no? Entonces, el texto nos habla de cuatro diferentes que ustedes pueden encontrar precisamente allí en el esquema que realicé. El primero, los tiempos de persecuciones y miedo a la muerte. Resulta que pues hubo un tiempo en la iglesia en las que las personas eran perseguidas hasta la muerte. Así que por el miedo a la persecución y a la muerte, muchos se alejaban de la iglesia, se distanciaban de la iglesia, ¿no?
Entonces, alrededor de esa situación que se presentaba, pues entonces se estableció esa fórmula, ¿no? Que podría ser drástica y radical. Entonces, que fuera de la iglesia no hay salvación, precisamente para entender el hecho de que muchas personas en ese momento, por el miedo a la persecución y a la muerte, se alejaban. La segunda razón eran las sectas y las herejías. Por ese entonces también surgían sectas y herejías diferentes, ¿no? Entonces, pues lógicamente eran sectas y herejías que jalaban a las personas hacia esas otras corrientes y tendencias, y por tanto, esa fórmula de que fuera de la iglesia no hay salvación también buscaba el hecho de que, pues, esos cristianos se mantuvieran, ¿no? Se mantuvieran en la fe y no se alejaran o se distanciaran siguiendo otras tendencias o corrientes sectarias o religiosas. También en el diálogo con el mundo pagano, es la tercera razón. Entonces, en la medida que el cristianismo se expandía, pues lógicamente se profundizaba, se adentraba más en el mundo pagano, ¿no? En ese contexto politeísta, ¿no? Propio de las diferentes culturas humanas, y por tanto, pues se iba haciendo cada vez más necesario el hecho de empoderar o por lo menos de posicionar la relevancia de la iglesia, ¿no? Frente a ese contexto pagano que también implicaba un desafío y un reto importante, ¿no? En cuanto a exponer la verdad salvífica a través de Jesucristo. Y también encontramos como cuarta razón la necesidad del bautismo, ¿no? Entonces, hubo una cierta herejía, la herejía pelagiana, que reducía el pecado original a un mal ejemplo, ¿no? Entonces, como que le quitaba la relevancia al pecado original. Entonces, se presumía que los no bautizados podían fácilmente alcanzar la salvación. Entonces, en aras de eso, pues se fortalece o se reclama la necesidad del bautismo, y esa es otra de las razones por la cual también se establece esa fórmula de fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Uno, el bautismo como sacramento que también arraigaba a los cristianos y los comprometía con todo lo que era la vida de la iglesia. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta, y es algo que también el autor lo menciona, la síntesis de dos verdades. Por una parte, la necesidad de la iglesia para la salvación. Y por otra parte, el proyecto universal de salvación para la humanidad, que es algo de lo que ya hemos venido hablando en lo que llevamos de la exposición. Es importante que tengamos presente. Si bien es cierto que Dios ha extendido la salvación a la humanidad entera, pues la iglesia tiene un rol fundamental, necesario dentro de esa tarea, dentro de esa misión. Así que es necesario mantener unidas esas dos verdades, la necesidad de la iglesia para salvación y el proyecto universal de salvación para la humanidad, en la reflexión que estamos realizando. Ahora bien, eso nos lleva a lo siguiente, la salvación fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de la enseñanza de Jesús, la iglesia también ha reconocido lo siguiente que encontramos aquí en el primer cuadro. La salvación también es para aquellos que no conocen a Cristo y no pertenecen a la iglesia. O sea, yo creo que uno lee eso y queda como, uy, ¿cómo así? Y entonces, la salvación, reitero, la salvación también es para aquellos que no conocen a Cristo y no pertenecen a la iglesia. Entonces, si todavía usted no lo ha digerido, pues le invito a que lo vuelva a leer por tercera vez. La salvación también es para aquellos que no conocen a Cristo y no pertenecen a la iglesia. Eso nos lleva a la teoría de la cita implícita, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría de la cita implícita?
Entonces, Jesús surgió tanto de que la salvación estaba en creer en Él. ¿Se acuerdan del yo enfático? Bien, Jesús urgió tanto, insistió tanto en la necesidad de creer en Él para ser salvos, que algún espontáneo aparecido le habrá preguntado a Jesús, ¿cómo se salvarán aquellos que no te conocen entonces? A lo que Jesús muy probablemente habría podido responder, quienes no me conocen se salvan por descubrirme en los que padecen necesidades de cualquier tipo. Entonces aquí se introduce un elemento importante y son las obras de misericordia. ¿Mm? Y podríamos aquí, citamos aquí la fórmula de Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerte. Pero también podríamos incluir aquí Gálatas 5:6. En Cristo Jesús, ni vale la circuncisión, ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. Así que, frente a esto, podemos preguntarnos, podemos hacernos muchas preguntas, ¿no? Alrededor de eso. Pero podríamos también seguir reforzando este mismo argumento diciendo que la buena conducta por sí misma también es una garantía de salvación. Las obras de misericordia también son importantes cuando de la salvación se trata. Ok. Y también a partir de esto se introduce este concepto del bautismo de deseo, ¿no? Y el autor hace mención de un caso de un emperador, Valentiniano II, que tenía la intención de bautizarse, pero antes de que se pudiese bautizar, murió, ¿no? Entonces, a lo que hace referencia en este caso es que la sola intención de bautizarse ya ya de alguna manera valida, ¿no? Su candidatura al bautismo. Es decir, puede que no se haya bautizado como tal en el acto sacramental, pero el solo hecho de haber tenido el deseo y la intención ya valida su bautismo, ¿no? Dentro el ser incluido dentro de la iglesia frente a este sacramento. Sobre el bautismo de deseo, pues el mismo San Agustín habla al respecto y dice, el sacramento del bautismo necesario para la salvación, al poseer el bautismo al menos de voluntad, dice San Agustín, pues la voluntad vale ante Dios como la obra hecha, cual aconteció al buen ladrón, ¿no? Entonces se remite también precisamente a ese ladrón que en la cruz, pues también expresó un deseo, ¿no? Frente a Jesús. Entonces, este bautismo de deseo también, pues, hace parte precisamente de eso de esa misma reflexión que se expresa en el texto. Pero esto nos habla de los que ya tienen en sí el sentir cristiano. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que profesan creencias diferentes? Ok, entonces, frente, en la medida que el cristianismo se iba expandiendo, se iba extendiendo, pues lógicamente se iba encontrando con diferentes creencias religiosas propias de las culturas a las que iba llegando. Ahora, otro hecho también histórico muy importante es el descubrimiento de América, ¿no? O sea, cómo es la salvación de aquellos pueblos y de aquellas culturas aborígenes de la América descubierta por Colón, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué de los que profesan otras creencias? Muy bien, ese universalismo religioso se podría dividir desde la historia de las religiones en dos grandes tendencias. Entonces, encontramos por una parte Cristo contra las religiones y Cristo en las demás religiones. Cristo contra las religiones, o sea, un cristocentrismo exclusivista, pero también Cristo en las demás religiones, un cristocentrismo inclusivista, ¿no? Entonces, Cristo contra las religiones es la preponderancia de Cristo sobre, ¿no? Sobre las demás religiones.
Cristo en las demás religiones es como Cristo precisamente en medio de todo de ese pluralismo religioso con el que el cristianismo también se iba encontrando en su extensión. Y frente a ello, es importante también poner en otras palabras lo siguiente. El cristianismo puede que tenga la exclusiva la verdad o por el contrario, tenga que sumarse a las demás religiones, aunque con un plus que le concede ser el final del proceso religioso. En otras palabras, queridos compañeros y compañeras, el ser humano, dentro de su búsqueda de Dios, va explorando diferentes concepciones religiosas hasta llegar a Jesucristo, ¿sí? Como el proceso final, como el estado, el estatus final de ese proceso religioso. Ahora bien, ese proceso teológico ha sido precedido por diferentes teorías. Encontramos aquí el cristianismo anónimo de Karl Rahner. No sé si antes ustedes habían escuchado sobre eso. Vamos a ver en qué consiste. El cristianismo implícito de Hans Küng y la eclesiología negativa de Edmund Schillebeck, ¿no? ¿Qué buscaban estas teorías? ¿No? Superar el eclesiocentrismo y abrir más los horizontes. Es decir, eh, ya que la gracia salvífica está extendida a la humanidad entera, pues lo que buscaban estas teorías era precisamente superar esa perspectiva centrada en la iglesia, abrir un poco más los horizontes hacia todos aquellos que no pertenecían a la iglesia y que por alguna razón no conocían a Cristo o ni siquiera habían escuchado de él. Y vamos a otra pregunta. ¿Cómo llega la gracia salvífica de Cristo a quienes no son formal y visiblemente miembros de la iglesia? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega esa gracia salvífica de Cristo a quienes no son formal y visiblemente miembros de la iglesia? Ahora, recordemos precisamente la fórmula del inicio. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la salvación llegue a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. Ahora bien, volvemos a la pregunta. ¿Cómo llega la gracia salvífica de Cristo a quienes no hacen parte, ¿no?, de la iglesia, quienes no son formal, o no, mejor no son parte, sino que no son formal y visiblemente miembros de la iglesia, porque puede que lo sean de forma informal o implícita, ¿no? También eso podría deducirse de la pregunta. Allí se hace una cita de un teólogo llamado Juan de Lugo, que en el siglo XVI dijo lo siguiente: la gracia divina alimenta y salva el alma bajo cáscaras de esos elementos de verdad. ¿Qué es lo que decía Juan de Lugo? Que dentro de ese proceso religioso, dentro de esa búsqueda de la verdad, dentro de esa exploración que todos hacen, la gracia divina alimenta y salva el alma de esas personas bajo esos atisbos de la verdad que se van encontrando en ese camino de búsqueda de la verdad. ¿Mm? Sin embargo, también encontramos otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, de, eh, fue la posición, por ejemplo, de uno de los miembros de la iglesia que alguna vez dijo, fuera de la iglesia no se concede gracia alguna, ¿no? Que es una posición muy radical, pero para ese entonces precisamente se hizo mención de ese error. No se puede decir que fuera de la iglesia no se concede gracia alguna, porque eso refuta lo que de por sí es la misma esencia de la gracia salvífica de Dios, extendida a la humanidad entera, al margen de quien sea y de dónde venga. La declaración Dominus Iesus dice: la gracia salvífica de Dios llega a los individuos no cristianos por caminos que solamente Dios sabe. Interesante, ¿no? Es decir, para cualquiera de nosotros como seres humanos es imposible saber cómo, pero por caminos que solo Dios sabe, la gracia salvífica llega a esas personas no cristianas.
Esa es una síntesis del fragmento que hace que el autor pues cita dentro del texto. Y frente a eso, es importante también resumir o por lo menos poner de manifiesto tres teorías de las opiniones de los teólogos, de cómo los teólogos, ¿no? De cómo los teólogos creen que se obtiene la salvación fuera de la iglesia, el cómo. La primera, se salvan los que están unidos al Espíritu, aunque no al cuerpo de la iglesia. Es decir, la teoría belarminiana, que fue muy importante en el desarrollo de la eclesiología, distinguía entre el alma y el cuerpo de la iglesia. En ese orden de ideas, se salvarían los que están unidos al espíritu, al alma de la iglesia, aunque no están formal y visiblemente vinculados a su cuerpo. Esa sería la primera teoría, ¿no? De las opiniones de los teólogos sobre el modo como obtienen la salvación los que están fuera de la iglesia. La segunda, Cristo y la iglesia. Así como Jesús actuaba de una manera directa, ¿no? Pero también actuaba a distancia. Asimismo, la iglesia actúa de modo directo, ¿sí? Pero también puede actuar a distancia, ¿no? A través del sacramento universal de la salvación. Entonces, esa es otra teoría, pues la segunda, eh, es la segunda razón que también se expresa o ponen de manifiesto los teólogos sobre cómo podrían obtener la salvación los que están fuera de la iglesia. Entonces, hay quienes la iglesia tiene una incidencia directa y hay quienes también tienen, sobre quienes tiene una incidencia, pero ya no de un modo directo por contacto, sino a distancia. Lo tercero, la universalidad de la redención, pues toda gracia procede de Cristo. Entonces, aquí es donde incluimos precisamente la teoría del cristianismo anónimo y el cristianismo implícito de Karl Rahner y de Hans Küng, ¿no? Entonces, pues el deseo y la intención de Dios es que todos los hombres sean salvos, al margen de su origen o inclusive de su credo. Y por tanto, como toda gracia procede de Cristo de manera extensiva a la humanidad entera, pues claramente eh, 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 es posible, por lo menos hay que tener dentro de las posibilidades ambas teorías. No obstante, estas teorías también se han llevado al exceso, ¿no? Porque ha tenido también ciertas aplicaciones heterodoxas donde se le ha quitado relevancia, por decirlo así, al papel de la iglesia frente a frente al hecho salvífico. E inclusive en otras se ha ponderado a Cristo, se ha puesto a Cristo como equivalente, ¿no? A los otros profetas, ¿no? De las diferentes religiones. Entonces, si bien son teorías, la del cristianismo anónimo de Rahner y el cristianismo implícito de Hans Küng, que precisamente buscan o hablan precisamente de la universalidad de esa redención, se ha llevado al exceso donde se le quita relevancia al papel de la iglesia o inclusive se pone a Jesucristo como equivalente a otros profetas de las demás religiones. Ahora bien, todo eso lo podríamos sintetizar en lo que habla, en lo que menciona Pablo VI en el credo del pueblo de Dios, que lo formula casi como si fuese un símbolo de fe o un credo. Y es lo siguiente, nosotros creemos que la iglesia es necesaria para la salvación, porque solo Cristo es el mediador y el camino de la salvación que en su cuerpo, que es la iglesia, se nos hace presente. Pero el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres y aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su iglesia, buscan sin embargo a Dios con corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia por cumplir con obras su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también
en un número ciertamente que solo Dios conoce, pueden conseguir la salvación eterna. Es decir, hay personas, sí, hay personas que, de acuerdo a su conciencia, en su exploración y búsqueda de la verdad, pues poco a poco van llegando a, a la salvación eterna, pero el cómo llegan y el número de las personas que llegan, nadie lo sabe, solamente Dios. Entonces allí podemos volver a la declaración que hace precisamente, a la declaración Dominus Jesus, que dice, la gracia salvífica de Dios llega a los individuos no cristianos por caminos que solo Dios sabe. Con esto damos por terminada la exposición del día de hoy. Gracias.